Bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y deseo que saquen sus Biblias y abran sus Biblias en Santiago, el capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios directamente ahí. Vamos al título, quiero que lo pongan en pantalla, por favor. El título del día de hoy, hermanos, si lo reconocen esto, la semana pasada iniciamos esta serie de mensajes que únicamente son por 2 semanas. Pero me llamó la atención, hermanos, porque tenía que poner que era la segunda parte, pero no me di cuenta que al hacerlo estaba haciendo lo siguiente: el plan de Dios para 2. No, ¿verdad? Para 2. El plan de Dios para dar 2. Tampoco, ¿verdad? Es el plan de Dios, segunda parte, para dar, ¿verdad? Es el plan de Dios para dar, segunda parte. Así que es el segundo estudio el día de hoy, lo vamos a vivir. Les quise ganar eso a mis hermanos Chavero, porque yo sé que lo iban a ver, iban a decir, ¿parados? No. Para dar 2, no, tampoco, ¿verdad? Es la segunda parte del mensaje de que vamos a ver precisamente de mayordomía. El día de hoy, hermanos, estaremos retomando lo que ya empezamos la semana pasada y lo vamos a terminar el día de hoy, hermanos, ya que vamos a ver cómo es que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra el cómo dar de la manera correcta. Así que con Biblia, hermanos, si ya tienen la palabra de Dios abierta en Santiago capítulo 2, los invito a que nos pongamos de pie por un momentito, ya que van a estar sentados por un tiempo mientras escuchan el mensaje el día de hoy. Santiago capítulo 2, del versículo 2 al 3. ¿Estamos ahí, mis hermanos? La palabra de Dios dice así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestidos andrajoso, y miráis con agrado a aquel que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Dios, que por favor nos ayude, Señor, a desenvolver estas verdades eternas que encontramos en ella, Señor. Este es un tema, Señor, que es esencial, Padre eterno, para el crecimiento y madurez de cada uno de nosotros. Y te ruego, Padre eterno, que por favor lo manejes y lo pongas en el corazón de cada uno de nosotros. Que lo tomemos, Señor, de la manera adecuada, que entendamos, Señor, que esta es tu palabra y por lo mismo es necesario aprender de ella. Gracias, Padre eterno, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, amada visita, pueden tomar asiento también. Gracias por acompañarnos. Normalmente ese es un tipo de mensajes que en verdad muchos de nosotros quisiéramos evitar. Y en realidad, hermanos, ustedes saben que muchas personas, miembros de la iglesia, cuando saben que van a hablar de la mayordomía, que van a hablar algo acerca del dinero, prefieren mejor ir a visitar a una tía que no han visto por 10 años y que de repente les dio la gana de ir a visitar porque, ¿sabes qué? No quiero escuchar acerca de este tema. Este tema es un poco complicado, pastor. Yo sé que a veces nos sentimos incluso, rechazamos el mensaje, pero mi hermano, es la palabra de Dios. En verdad, el tema de la mayordomía es de gran importancia, ya que al hacerlo de la manera bíblica acarrea consigo bendición. El ser un buen mayordomo de las finanzas que el Señor nos ha confiado, hermanos, eso trae bendición. El estudio del dinero es una disciplina de la cual nos enseña la Biblia y tenemos que tomar y darle la importancia que le corresponde. Me parece que es importante entonces poner este tema en la perspectiva correcta, en algo que corresponde, una enseñanza que se ha tomado tristemente, hermanos, con mucha negligencia. Y si usted que nos acompaña el día de hoy, o quizás alguno de nosotros que hemos estado en otros ministerios, quizás nos hemos enterado en otras ocasiones, o lo hemos vivido personalmente, como a veces se da un mal uso de este tema desde el púlpito, hermano. Y por ello lo digo, que es una realidad. Por eso es que a veces tenemos dificultad o no tenemos el deseo de escucharlo. Muchas personas que han atendido a las iglesias se dan cuenta que desde el púlpito obtienen ganancias a veces en muchas ocasiones deshonestas. Por eso es importante, hermanos, entender desde el punto de vista bíblico y prestar atención exactamente cómo es que Dios nos está hablando el día de hoy. Como decía la palabra de Dios al principio de nuestro texto, con el cual iniciamos el mensaje el día de hoy, dice la palabra de Dios en Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, entonces le das un lugar honroso.
En muchas ocasiones y muchos ministerios hoy en día, tristemente, las personas que tienen dinero son los que dictan cómo es que se deben hacer las cosas en la iglesia. Y hermano, eso no debe ser así. La palabra de Dios nos da pautas específicas, hermanos, cómo poder hacerlo, y por ello es importante poder llevar el orden correcto. Me parece que está prendido, mi hermano. ¿Estamos bien? Bien, mi hermano Portillo me está haciendo una señal. Espero que esté bien. Si no, ok, muy bien. Vamos a bajarlo un poco. Gracias, hermano. Le agradezco mucho, mi hermano Portillo, estar al pendiente de esto. Es importante, mis hermanos, recordar lo siguiente. Lo correcto, hermanos, es hacer lo que la Biblia nos enseña acerca del cómo dar. Y ya iniciamos la semana pasada hablando acerca de esto. El dar, hermanos, el dar es en sí, es parte del fruto del Espíritu. Y generalmente cuando se predica o se hace una enseñanza equivocada, lo único que estamos haciendo, estamos quitándole al Espíritu Santo que haga la obra completa en nosotros. Tenemos que buscar lo que la palabra de Dios dice. La semana pasada hablábamos acerca del patrón de dar en el Antiguo Testamento. Vimos 3 diferentes categorías. Tenemos la primera categoría que estábamos viendo, el cómo dar, era de acuerdo con lo que nos dice la palabra de Dios desde Génesis a Moisés. Terminamos el punto número 2 la semana pasada al ver cómo es que la Biblia nos enseña cómo dar de acuerdo con el tiempo de Moisés a Jesús. Pero en esta ocasión, hermanos, estaremos viendo el último punto que quedó pendiente la semana pasada. Primero tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios habla de 2 maneras diferentes de cómo dar. Primeramente era obligatoriamente, era una manera obligatoria porque había un porcentaje en el cual se tenía que dar directamente al templo, a los líderes religiosos. Fue un porcentaje del cual hablábamos la semana pasada, incluso lo vimos en Génesis, en el tiempo de José, fueron el 5% que fue aplicado al pueblo. Más adelante se habla de un 15%. Estamos hablando precisamente del impuesto. El impuesto que hasta el día de hoy, hermanos, estamos necesitados, estamos solícitos de dar. La segunda parte de este mensaje no solo habla acerca de la obligación de dar, sino también de la segunda manera, es el dar con libertad, el dar con liberalidad, el dar espontáneamente y voluntariamente, de acuerdo con lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El único requisito al dar de esa manera, hermanos, es tener un corazón agradecido. El diezmar, entonces, quedamos de acuerdo que bajo la ley mosaica no se consideraba una ofrenda voluntaria, sino era algo que tenía que ser obligatorio, ya que la misma palabra de Dios nos dice el diezmo le pertenece al Señor. Si nos damos cuenta, entonces el diezmo, mis hermanos, era algo obligatorio, y por lo mismo, si no se otorgaba, Malaquías 3 nos dice que le robaban a Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que en el Antiguo Testamento el dar obligatoriamente es parte de lo que consideramos, como les decía hace unos momentos, un impuesto. Era algo que se tenía que dar de una manera obligatoria. Este domingo llegamos entonces al estudio del Nuevo Testamento acerca del dar. Y como vamos a estudiar este domingo, vamos a darnos cuenta de que el dar del Antiguo Testamento es igual que el dar del Nuevo Testamento. Muchas personas dicen, no, pastor, el Antiguo Testamento era diferente y ahora el Nuevo Testamento es diferente. Porque antes estaban bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Ok, correcto. Pero el patrón es igual. Vamos a verlo y vamos a desenvolver el tema conforme vamos llegando a él. Encontramos entonces en nuestro estudio que la idea es la misma y la vamos a encontrar aún más definida en el Nuevo Testamento. Ya quedamos entonces que hay 2 maneras de dar, obligatoriamente y la segunda es voluntariamente. En Mateo, ahora vamos al Nuevo Testamento, Mateo 17, somos introducidos por primera vez acerca de lo que es el impuesto. Algo obligatorio, algo que se tenía que dar obligatoriamente. Recordemos que en el Nuevo Testamento aún las personas estaban bajo la ley. Así que tenían que otorgar un porcentaje para los gastos del templo, para los gastos de la gente pobre, etcétera, etcétera. Había un impuesto que ya se había puesto sobre la gente y encima de todo tenían que hacer un impuesto adicional para el gobierno romano. Así que era algo pesado que se estaba poniendo cada vez más y más difícil.
Ellos tenían la obligación entonces de otorgar el 10%. Era necesario que el judío pagara estos impuestos. Y como vemos en Mateo 17 versículo 24 y 25. Quiero que vayan conmigo aquí, hermanos, y lo veamos de la palabra de Dios. Dice en Mateo 17 versículo 24 y en la primera porción del versículo 25. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, eso se refiere a los impuestos, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Me encanta la respuesta de Pedro. Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero. Aquí paremos un rato, mi hermano. No puedo permitir aquí que mi imaginación no me deja hablar, ya que, hermanos, aquí lo que me puedo observar en esta imagen es que vienen estas personas, le dicen que tu maestro no paga impuestos. Entonces Pedro le dice: sí paga, y se mete a la casa. Pero Pedro quizás está pensando: ¿qué acabo de decir? A lo mejor el maestro no paga impuestos. Pero llega delante del Señor y el Señor le gana y le dice, antes de que él dijera algo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Sabe qué? El Señor aquí viene y le explica a Pedro: mira, Pedro, déjame darte una lección a través de esta porción de lo que acaba de ocurrir. Déjame decirte esto. Sí hay que pagar impuestos. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que si el Señor pagaba impuestos, nosotros, sus hijos, tenemos que hacerlo también. ¿Sabe la palabra de Dios en 1 de Juan 2:6? Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es extraordinario que encontremos este pasaje en Mateo, hermanos. Mateo está aquí, el Evangelio de Mateo da una imagen de nuestro Señor, de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor tiene que pagar impuestos. Observe ahí mismo, seguimos adelante del versículo 25 al 27, ahí mismo en Mateo 17. Una vez más el versículo 25 dice: y dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! ¡Qué imagen, hermano! Imagínense el día de hoy, si pudiéramos de esa manera pagar impuestos, todos estaríamos en el Lake Mead, ¿verdad? Llegando a abril 15, todos tratando de pescar a ver qué sale de un pez. Pero no es la manera que se hace el día de hoy, hermanos. Por supuesto tenemos que responder de la manera correcta y el Señor nos da el ejemplo. Jesús pagaba sus impuestos, hermanos. De esta forma Él estaba abogando por lo que el Padre había instituido, como lo vimos la semana pasada. Fue nuestro Padre Celestial que instituyó el impuesto desde Egipto cuando estaba en el tiempo de José. Ahí mismo en Mateo, hermanos, seguimos viendo Mateo 22, versículo 15 al 17. Este también es una porción de la palabra que nos habla acerca de este importante tema, acerca del pago obligatorio, en este caso los impuestos. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 al 17: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Así hablaban, ¿verdad? Hablaban así. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ellos están diciendo en ese momento: bueno, ya te acorralamos, Jesús. Porque si dices que sí es bueno dar impuesto a César, entonces el pueblo se te va a venir encima, porque ellos están poniendo su duro pie sobre nuestra cerviz. Pero si dice que no, entonces los romanos se van a ir en contra de él. Así que lo tenemos acorralado a Jesús. La palabra de Dios continúa en el versículo 18. Dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo:
¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Una tremenda enseñanza que encontramos en la respuesta de nuestro Señor. Hay una gran profundidad en ello, mis hermanos. El Señor le está diciendo, ¿de quién es esta imagen? De César. Pues darle a César lo que es de César. Pero ¿de quién es tu imagen? De Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Amén. La manera como el Señor lo pone es una manera excelente, hermanos. Nos recuerda que es importante darnos de nosotros mismos a nuestro Dios. Pagar los impuestos es importante, y Jesús lo enseñó una y otra vez, y por supuesto era un pago obligatorio. Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, una vez más refiriéndose a los escribas y fariseos, y como dice el Señor, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La semana pasada vimos cómo es que se podía otorgar entonces el diezmo de aquello que salía de la tierra. En este caso está hablando de la menta, el eneldo, el comino. Está hablando aquí de hierbas, semillas y plantas. Y aquí vemos los hipócritas fariseos y aquellos escribas que venían y contaban las semillitas. Ok, vamos a ver, son 10 semillas por cada 100. Ahí está. Vamos a dar entonces lo que corresponde. Voy a dar entonces unas cuantas hojitas de la hierba de que se llama la menta y un poco más de plantas del comino. Eso es lo que estaban dando al Señor. Pero el Señor les dijo, hipócritas, porque se olvidan de lo más importante. Jesús no está condenando aquí entonces el impuesto, el diezmo que ya había sido establecido, sino que está haciéndole ver a ellos su hipocresía del corazón. Observen que aquí el Señor hace referencia al diezmo como algo que se requería, algo obligatorio, y continúa así en el Nuevo Testamento. Pero no se me enfusquen todavía, mis hermanos, vamos a seguir desenvolviendo este tema. Lucas 18:12. Lucas 18:12. Habla acerca de este hombre, de este fariseo que está delante del Señor. Él está orgulloso de decir lo siguiente. En el versículo 12 únicamente, porque por falta de tiempo no vamos a ver toda la historia, pero el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí el fariseo se encuentra parándose el cuello diciendo, yo doy diezmo. No había nada de qué estar orgulloso. Aquí era algo impuesto, así que tenía que hacerlo independientemente si le importaba o no, tenía que hacerlo. Así que no había nada de qué estar orgulloso, era una obligación. Bueno, eso es todo lo que habla del diezmo en el Evangelio. Más adelante, si usted al leer la palabra de Dios como lo estamos haciendo anualmente durante este mes y el resto del año, se van a dar cuenta que una vez más se vuelve a mencionar acerca del diezmo en Hebreos 7, y en Hebreos 7 se menciona acerca de la historia de Melquisedec, la cual vimos también brevemente la semana pasada, la historia que ocurrió en el libro de Génesis, pero ahora se hace mención una vez más acerca del diezmo en Hebreos 7. Uno puede decir entonces que los impuestos fueron impuestos a la nación de Israel, y uno puede decir, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue Israel, ahora no aplica porque ahora vivimos en los Estados Unidos y por lo mismo no tenemos que pagar impuestos. Permítame decirle que la palabra de Dios también tiene algo para usted. En Romanos 13, 1 y 2 dice lo siguiente, Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrea condenación para sí mismo. El versículo 6 al 8. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, mis hermanos,
Dice la palabra de Dios, estamos entonces otorgando, al otorgar impuestos, algo establecido por Dios. Y cuando nosotros obramos en obediencia, Dios bendice. Amén. Cuando obramos en obediencia, Dios va a bendecir. Algo tan sencillo. Honra al gobierno y Dios te bendecirá, porque has hecho lo que corresponde delante de su Creador. Gloria a Dios. Tenemos que hacer eso. Pero hasta ahí vamos a dejar con esto de los impuestos. Así que vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ir a lo que corresponde el día de hoy. Ya que ya hablamos de lo que es el dar obligatoriamente, ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de dar voluntariamente. Aquí entramos entonces en la categoría de lo que Dios realmente busca en nosotros al dar. Y vamos a ver 5 principios para poder observar cómo el cristiano debe de dar de una manera voluntaria, de una manera que nace del corazón. Y vamos a ver el primer punto. El primer punto dice la virtud en el dar. Si usted no está siguiendo ahí en el bosquejo, ahí se podrán dar cuenta que el punto número 1 dice la virtud en el dar. Ese es el punto número 1. Hay una virtud, dice la palabra de Dios, en el dar, el cual es eficaz por el hecho de que el dar es una inversión. Letra A, es una inversión. Es una inversión de la manera como lo dice Lucas 6:38. Lucas 6:38. Vayamos con la palabra de Dios y vamos a estar viendo varios versículos, así que síganme. Algunos de ellos no van a aparecer ahí proyectados, así que estén listos con la palabra de Dios. Porque quiero que lo vean de la palabra de Dios, no quiero que crean que es algo que se está imponiendo. Yo no lo deseo, mi deseo es que lo aprendamos directamente de las mismas hojas de este libro eterno. Dice la letra A, es una inversión, ya que en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverá a medir. Imagínense, hermanos, cuando iban no sé si le tocaba ir a ustedes a una tienda de vecindario, cuando estaban pequeños. Yo me acuerdo que mi mamá nos mandaba a la tienda y nos mandaba a traer arroz o frijol, y bueno, en aquel entonces le echaban, nomás se llevaban al tope y ya le cerraban un conito que le daban hecho de papel. ¿Se acuerdan? No sé si alguien se acuerda de eso. Pero eso eran mis tiempos. Es que yo crecí así, hermano, no en el Walmart. Pero imagínense ahora, en este lugar, hermanos, el Señor dice, le van a dar una ofrenda remecida. Eso quiere decir que se mueva bien el arroz, que no se quede ahí, y todo no nomás ahí, aplanada, aplástala para que le quepa más todavía, y encima de eso rebosando. Es lo que el Señor nos está diciendo cuando invertimos en las cosas celestiales. Este es el principio de una inversión. Uno obtiene los dividendos, hermanos, porque ¿saben qué? Dios no se queda con nada. Todo, hermano, es una bendición que el Señor nos devuelve una y otra vez. Y uno dice, pastor, entonces está diciendo que si doy, el Señor me va a dar $100 más. No, pero le va a dar salud, le va a dar un hogar que no tiene que estar pagando tuberías o cosas. Mi hermano, hay un sinnúmero de maneras de cómo el Señor le puede bendecir en el momento de que usted es fiel a lo que Él le ha pedido que haga. El dar es una inversión, entonces, como Dios lo ha propuesto. Es un regreso de abundante bendición. Mateo 6, 19 al 21, regresamos a los evangelios. Mateo 6, 19 al 21. Dice el Señor aquí en su palabra: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice ahí? Ahí estará también vuestro corazón. Saben, muchas personas han invertido en los tesoros terrenales, y muchas de ellas en ocasiones dicen, bueno, no debería haber hecho esta inversión. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Supongamos, mi hermano, supongamos que yo tuviera $20,000 y esos $20,000 yo los quiero invertir en la bolsa de valores. Ahora ya invertí mi dinero, $20,000 en la bolsa de valores. Ahora tengo que bajar la aplicación, tengo que ver la aplicación para ver cómo va fluctuando mi inversión. Y en el momento que mi inversión empieza a desplomarse, porque la bolsa de valores empieza a desplomar, ¿qué es lo que ocurre? Empiezo a preocuparme, se me quita el sueño, empiezo a poner mis ojos en aquellas cosas terrenales, y por lo mismo mi frustración empieza a crecer dentro de mí. Hay una frustración especial por el hecho de que ahora tengo mi vista puesta en las cosas de este mundo. Me doy a entender cómo es que nos roba la paz.
Porque dice la palabra de Dios, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro sentir, todo nuestro ser. Entonces en ese momento empieza a poner la atención completa a esta inversión de la cual estoy haciendo. Ahora, supongamos de que en lugar de eso voy a invertir ese dinero o una porción de él en las cosas del Señor. Ya lo propuse, ya lo puse delante del Señor. Ahora no me tengo que preocupar de nada porque el Señor es el que va a bendecir mi inversión. Muy sencillo, ahora ese dinero sé que está puesto para las misiones, está puesto para el crecimiento de nuestro ministerio, está puesto para un sinnúmero de cosas de las cuales el Señor ya le ha puesto al pastor Thais, o en este caso el pastor Matt o su servidor, poder hacer la inversión para hacerlo crecer la obra del Señor y que el nombre del Señor sea glorificado. Pero dice usted, bueno, pastor, esto ya lo he escuchado en otras ocasiones y a veces sale volteando la cosa, pero esto es bíblico, mis hermanos. Y en Marcos 10:21, Marcos, ahí mismo en los evangelios, dice lo siguiente. Hablando acerca del joven rico, no sé si se acuerdan la historia de este joven rico y que viene y habla con el Señor, pero solo esta porción de la palabra donde dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Recordamos la historia? Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. ¿Sabe? Aquí uno puede decir, ajá, pastor, ahí está, es por obras. ¿Ya ve, pastor? Aquí le está diciendo, si vendes esto, entonces te va a ir bien, te va a ir bien. No, mis hermanos, el principio es el siguiente. El Señor le está diciendo, si pones algo entre tu relación conmigo, si pones las riquezas entre medio, entonces no puedes servirme. Estás poniendo entonces algo que me impide bendecirte. Estás poniendo ahora algo que es material en vez de algo espiritual, algo que de veras te va a servir en tu crecimiento. ¿Sabe? La virtud en el dar se refleja en la inversión, especialmente cuando se da, la letra B, sacrificialmente. Sacrificialmente dice la letra B. No es la cantidad, sino el costo del darlo. El Señor Jesús se encontraba en esta escena, la cual vamos a hablar en un momento, en Marcos 12, para que lo vayan buscando en su Biblia. Se encuentra el Señor en esta escena. Él se encuentra cerca del área de los tributos públicos. Él se encuentra sentado, quizás estudiando esta situación, esta imagen de lo que se está dando. Él se encuentra sentado con sus discípulos en este momento. Ella observa a una mujer que viene y deposita una pequeña moneda en la área de los tributos. Ella va y da su moneda. El Señor, al ver esto, ocupa este tiempo y para dar una enseñanza muy importante a sus discípulos al decir lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, en el versículo 41, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Miren, los ricos llegaban, hermanos, en esta ocasión, y como estos contenedores, digamos, eran de metal, ellos cambiaban entonces mucho dinero y venían con moneditas para hacerlo sonar así, crin, 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 como aquí en Las Vegas, ¿sí, verdad? Crin, 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 crin. Todas las moneditas crin, 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 de peso, ¿verdad? De centavo y clac, 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 clac. Y se escuchaba así, todos lo veían, cómo dio. Pero viene esta mujer, hermanos, y viene y ok, y se va. Y en el versículo 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para que se den solo una idea, mis hermanos, de lo que está dando esta mujer y lo que el Señor dice. Mira, esta mujer hizo más que estos hombres que vienen aquí y hacen un escándalo con las monedas que vienen y dejan. Ella estaba dando solo 1/8 de un centavo. 1/8 de un centavo. Y estaba dando absolutamente todo lo que poseía. Este es el principio, mis hermanos. El dar sacrificialmente cuando se da todo lo que se tiene. Cuando se da de la necesidad que ella tiene.
Pablo, reconociendo a la iglesia en Filipos, le dice a los filipenses en su carta a ellos en el capítulo 4, versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que le agrada a Dios, hermanos, es cuando hacemos un dar sacrificial. Estamos dando entonces arriba de lo que es el impuesto, de lo que se debe de hacer. Se está dando aún más de las posibilidades. La virtud en el dar sacrificialmente, entonces, no se trata, lo que dice la letra C, de lo que posees. Lo que posees. Si tan solo tuviera más, pastor, si tan solo tuviera un poquito más. A todos nos ha pasado. Si tuviera un poco más, pastor, a todos, yo soy culpable. Si tuviera un poco más, me recuerda esta de la historia del granjero que viene, el misionero le dice: ok, si tuvieras 12 gallinas, ¿le darías una gallina al Señor? Por supuesto que le daría una gallina al Señor. Ok, si tuvieras 10 chivitos, ¿le dieras uno al Señor? Le diera uno al Señor si los tuviera, por supuesto que sí. Si tuvieras 5 caballos, ¿le darías uno al Señor? Yo se lo daría al Señor. Y si tuvieras 2 vacas, ¿le darías una al Señor? Y el granjero le dice: eso no se vale, tú sabes bien que tengo 2 vacas. Así suele suceder. Todos nosotros llegamos al punto: si tuviera más dinero, pastor, yo diera más. Lucas 16:10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No se trata de la cantidad, se trata del deseo de dar de la manera sacrificial, de la manera que es agradable al Señor. Si no puedes dar sacrificialmente con lo que tienes, con lo poco que tienes, no podrá dar sacrificialmente aún si tuviera más. El día de ayer mi hija Noemí, el día de ayer empezó un pequeño negocio para ella donde hace paletas de esos K-Pops, se llaman. Algunos de ustedes los conocen, yo no los conocía antes. Y le digo: mi hija, cualquier dinero que recibas por tu trabajo, tienes que dar nada. Ella entendió el principio. Y ella sabe que hay bendición a través de ella. Y eso es importante, enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Segunda a los Corintios 8:2 y 5, segunda a los Corintios 8:2, dice que en grande prueba de tribulación, dice el apóstol, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos no tenían mucho, pero daban con libertad, daban con un gozo de corazón, porque primero se dieron a ellos mismos. Es lo que dice la palabra de Dios. Si vamos a dar, délo con gozo de corazón. No lo haga obligadamente. No se robe la bendición. Si vamos a dar, délo con liberalidad. El versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Mis hermanos, el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia: denlo, pero denlo con amor. Que sea de bendición para ustedes. Esa es la virtud del dar. Pero no solo se termina aquí. El punto número 2 dice el discernimiento en el dar. Y esto van a ser rápido, mis hermanos. Así que el discernimiento en el dar, dice la palabra de Dios ahí, como vamos a ver en la letra A, el dar de la manera correcta afecta las riquezas espirituales. Hablábamos acerca de ellas hace unos momentos, pero quiero que veamos el discernimiento en el dar. Lucas 16:11. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no puede manejar entonces las riquezas terrenales, aquellas que el Señor considera inmundas, vaya, entonces ¿cómo es que el Señor le va a confiar aquellas espirituales, aquellas riquezas que en verdad valen la pena?
Si no manejamos el dinero, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Obviamente nosotros tenemos que tener cuidado porque sabemos que el todo le pertenece al Señor. Y en el versículo 12 ahí mismo dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquellas cosas, aquellas bendiciones que el Señor quiere darnos, las bendiciones espirituales. La aplicación aquí que tenemos que poner en nosotros es que Dios le ha dado a cuidar lo que le pertenece a Él. Dios está dándole a cuidar a usted lo que le pertenece a Él. Y entre más cuidemos de aquello que le pertenece a Él, el Señor va a bendecirnos espiritualmente. Estamos haciendo una inversión espiritual. Si no somos capaces entonces de manejar nuestra mayordomía, aquello terrenal, entonces no estará disponible a manejar aquellas cosas espirituales. Es muy fácil el principio, mis hermanos, es muy sencillo, no vamos a entrar en mucho detalle, pero la responsabilidad espiritual puede ser removida si nosotros, hermanos, ponemos en nuestra mente en lo terrenal. Tristemente, hermanos, yo conozco tristemente personas que han servido en el púlpito, pero han puesto su vista y sus ojos y su corazón en aquellas riquezas, hermanos, en las riquezas de este mundo, y han sido removidos del ministerio. Pero tristemente ahora están trabajando en otro ministerio, utilizando los mismos medios. Hay que tener cuidado, tengamos cuidado, porque eso es triste, mis hermanos, que las personas se traten de hacer esto, y no es correcto, no es bíblico, y el temor de Dios no está en ellos. Me daría temor, hermanos, si les soy sincero, les digo la verdad, yo no sé quién da aquí en esta iglesia, así que gloria a Dios, que no deseo saber, porque no quiero que mi corazón sea afectado por ello. Puede haber personas aquí que tienen 20, 40 años aquí y no hay problema. Y a lo mejor están sirviendo en el ministerio, en alguna área del ministerio. Yo no lo sé. Pero es entre el Señor y Él. Yo no quiero que el corazón de su servidor sea afectado por ello, mis hermanos. Tenemos que obrar de la manera correcta delante del Señor. Y las bendiciones son espirituales cuando nos concentramos en lo que vale la pena. El dar con el discernimiento correcto tiene un afecto directo entonces, y esto existe una determinación personal. Hay una determinación personal al dar. En Lucas 19, 1 al 8 es la historia de Zaqueo. Todos conocemos la historia de Zaqueo, amén. Cuando estábamos pequeños escuchábamos acerca de la historia de Zaqueo, nada que ver con un servidor, pero era un chaparrito, ¿verdad? Era un chaparrito que cuando supo que venía el Señor, él hizo lo posible para tratar de ver al Señor. Entonces se subió a un árbol, ¿qué? ¿Un árbol? ¿Cómo se llama el árbol? Sicómoro, ¿verdad? Entonces se subió a un árbol sicómoro él para poder ver al Señor cuando iba pasando por ahí. Pero el Señor cuando lo vio le dijo: Zaqueo, desciende porque el día de hoy me es necesario posar en tu casa. Entonces en el versículo 8 de Lucas 19 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, después de bajarse del árbol, por supuesto, ¿verdad? Porque si se hubiera puesto de pie en el árbol, capaz de que se caiga como un servidor y la estuviera cojeando como ando ahora. Pero ahí va Zaqueo, va a su casa, llega y puesto en pie, dice la palabra, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense aquí lo que está haciendo Zaqueo, de un corazón agradecido. Él dice: esto es lo que quiero dar al Señor, porque sé lo mucho que me ha perdonado. Soy un cobrador de impuestos. Sé que he hecho mal delante de los ojos de Dios. Por lo mismo, ahora que he sido perdonado, quiero darlo cuadruplicado. Y si a alguien le debo, se lo voy a dar más. ¿Sabe? Aquí el Señor nos dijo: no, Zaqueo, no es necesario. Solo el 10% es todo. ¿Verdad que no dijo eso? El Señor le dijo: ok. Zaqueo tenía un corazón agradecido y por lo tanto él sabía que estaba haciendo lo correcto. Hermanos, él reconoció la gracia de Dios. Segunda a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, no nos ha hecho falta. No nos ha hecho falta nada. El Señor, hermanos, en su riqueza se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ya hemos visto entonces la virtud y el discernimiento en el dar. Ahora vamos al último, el tercer punto, la abnegación en el dar. Existe una abnegación en el dar. Por eso cuando hay un corazón dispuesto, se percata que hay una generosidad en el dar. Hay una generosidad en el dar. En 2 Corintios 9, 5 al 6 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Abundantemente, con liberalidad, generosamente. Esa es la manera de dar en generosidad. El dar debe de ser de un corazón generoso. La letra B, en respuesta a la necesidad. Hay una necesidad. Y en Hechos 2, 42 y 47, hermanos, por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero había una necesidad en Jerusalén, se tenía que suplir esa necesidad, y por lo pronto ellos daban porque sabían que existía una necesidad. Año tras año, hermanos, nuestra iglesia vienen las misiones y se ofrece que lleguen los misioneros aquí para que ellos expongan el campo misionero y que nosotros conozcamos de las necesidades que ellos tienen. Hablamos acerca de el dar para ayudarles a celebrar, tener algo bonito que celebrar, hermanos. Y a veces nosotros, incluso sabiendo que tenemos la bendición, nos abnegamos de no querer ser parte de esa bendición. Hermanos, esta es una necesidad que queremos suplir para ellos, ya que ellos en el campo misionero, mis hermanos, en los países donde se encuentran, no tienen las facilidades que nosotros decíamos. Y uno de los jóvenes decía aquí con nosotros, ¿sabe? A veces nosotros nos olvidamos de las muchas bendiciones que tenemos aquí, porque no nos damos cuenta. ¿Sabe? A veces nos quejamos nosotros mismos, hermanos, pero cuando salimos a tocar puertas, a compartir el evangelio, nos damos cuenta de que en efecto hay personas más necesitadas que nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos, el Señor se ha mantenido fiel a través de esta pandemia, y aún así, no, pastor, no me toque por ahí. No, mi hermano, no es mi deseo hacerlo sentir mal, pero mi deseo es hacerlo entender, hermano, con la palabra de Dios, cómo es que el Señor busca que nosotros demos un corazón agradecido. Hay agradecimiento, y por lo mismo tiene que ser planeado. La letra C tiene que ser planeado. Primera a los Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice el apóstol Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Debe de haber un presupuesto tanto personal como en la iglesia, hermanos. Miren, ni su servidor ni el pastor Tais viene aquí y se presenta delante de ustedes. Hermanos, ¿saben qué? Se nos cogió una llanta de la van, y ahora por lo mismo vamos a levantar una ofrenda para comprar una llanta. ¿Verdad que hacen eso? Porque hay una planeación, hermanos, se hace de la manera correcta. Hay un presupuesto en el cual se planea anualmente, y por lo tanto ese presupuesto, hermanos, ustedes se dan cuenta de los gastos de aquí, que se rompe una pipa, que se rompe algo. No hay ni necesidad, hermanos, de nosotros tratar de utilizar a cualquier medio para convencerlos de que hay una necesidad. No, mi hermanos, hay una planeación, y esa es la manera correcta. Se tiene que planear para que cuando venga la necesidad estar ya dispuestos. Pero eso viene desde un trasfondo del entendimiento y el conocimiento bíblico del dar de la manera que el Señor ha buscado que lo hagamos. El último punto, mis hermanos, ya para terminar. Por cierto, cuando los predicadores dicen, ya voy a terminar, es una mentira muy grande. No, ahora sí les prometo que es el cuarto punto. El cuarto punto dice lo siguiente: el resultado en el dar, porque hay un resultado en el dar, y vamos a ver esto muy rápidamente. El resultado que obtenemos al dar con un corazón dispuesto se demuestra en el dar en amor y no la ley. En dar en amor y no la ley. Estamos dando entonces de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es bueno, y como le enseñé a mi hija y a mis hijos, le he enseñado de una temprana edad, iniciar con algo, el 10%. Está bien, pero no quiero que sea una regla, quiero que sea algo de corazón, hermano. Yo quiero que sean bendecidos ustedes en el momento de dar. ¿Me doy a entender? Hemos sido bendecidos, mis hermanos, y a su servidor no le ha faltado nada. Bueno, aire acondicionado al carro todavía, pero sí. No, mi hermano, estoy agradecido con el Señor. Pero hay que dar con amor y no bajo la ley. Segunda a los Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, no hablo como quien manda. Él tenía la autoridad, hermanos, de decir, yo les demando que ustedes... No. Él dice, no hablo como quien manda. No es por mandamiento, es por amor, por la gracia, por el conocimiento de lo mucho que se nos ha perdonado, de lo mucho que el Señor nos ha dado. Y ahí mismo en 2 Corintios 9:7,
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué dice? Termine conmigo. Porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Cuando se le pone una obligación delante de lo que se da, entonces ya no es más por amor, sino es por ley. Hay ministerios, hermanos, que tristemente, y esto es una realidad actualmente, y creo que es en California que he estudiado una iglesia que hace esto, le pide a sus miembros que entreguen un talón de cheques para ver qué tanto le pagan y así puede determinar el 10% de lo que tienen que dar ellos. No, eso sería obligación, eso es la ley completamente. El Señor nos dice, háganlo, pero háganlo con alegría. No lo hagan por necesidad. Dios ama el corazón de un dador alegre. Todo le pertenece al Señor. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es participar de su bendición. El resultado, precisamente, la letra B, es la bendición. Es la bendición. En 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Con justa razón el Señor dice lo siguiente en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, cuando nosotros participemos de este tiempo de Navidad en junio, muchos de ustedes han estado aquí, yo no me ha tocado todavía, pero estoy anticipando, hermanos, ver la reacción de los pequeñitos que vienen con estos misioneros, hermanos, que no esperan absolutamente nada. Y nosotros tenemos todo. Y poder ver su reacción, hermanos, y saber que hay algo que no se esperan, que se lo van a otorgar aquí de parte de la iglesia para ser nosotros de bendición. El Señor no se queda con nada, mis hermanos. Estos son los principios bíblicos del dar y las bendiciones que podemos experimentar al hacerlo. Bíblicamente lo hacemos de una manera gozosa, de una manera con liberalidad y no de una manera obligada. Quiero que lo guarden con ustedes en su corazón, mis hermanos. Lo consulten con su billetera y hagan la decisión que ustedes quieran hacer. El plan de Dios para dar, hermanos. Este fue el último mensaje del dar, así que siéntanse con libertad. La semana que entra los espero aquí, hermanos, tendremos otro mensaje y les agradezco mucho su atención. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre, te doy las gracias, Señor, por haber ministrado, Señor, con tu palabra esta necesidad que tenemos de conocer acerca de lo que tú, Señor, has establecido en tu palabra, en estas verdades bíblicas, verdades eternas, Señor, que nos hablan acerca del dar de la manera correcta, así que vamos a aprender de acuerdo con lo que tú nos estás dando. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.